Latinoamérica enfrenta una creciente crisis de endeudamiento. En 2025, varios países verán cómo su deuda pública alcanza niveles insostenibles, poniendo en riesgo sus economías y el futuro de millones de personas. ¿Hasta qué punto puede seguir esta tendencia antes de que todo colapse? Quédate hasta el final para descubrir el caso más alarmante. 8. República Dominicana y su crecimiento impulsado por deuda. República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de la región en los últimos años, con un Producto Interno Bruto que creció cerca del 5% en 2024 y con expectativas similares para 2025. Sin embargo, este desempeño ha sido sostenido en gran medida por un incremento en la deuda pública, que ya se acerca al 60% del PIB. La inversión en infraestructura y la recuperación económica post-pandemia han sido motores clave de este crecimiento, pero han requerido un financiamiento continuo mediante nuevos préstamos. A pesar de contar con un plan fiscal a largo plazo, que busca reducir la deuda al 40% del PIB para 2035, el país sigue dependiendo de sectores frágiles como el turismo y las remesas. Cualquier caída en estos ingresos podría generar la necesidad de mayor financiamiento, poniendo en riesgo la estabilidad económica. Además, si el endeudamiento sigue en aumento, las tasas de interés podrían encarecer el acceso a crédito, reduciendo las posibilidades de inversión productiva y afectando el desarrollo del país en el futuro. 7. Ecuador y su historial de déficit sin control. Desde hace más de una década, Ecuador enfrenta un problema crónico de déficit fiscal, lo que ha obligado al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento año tras año. En 2025, el país tendrá que destinar cerca de 8.877 millones de dólares solo para cubrir el pago de intereses y amortizaciones de deuda. De este modo, 3.369 millones corresponderán a deuda externa y otros 212 millones a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Con una deuda que ya equivale al 60% del PIB, Ecuador enfrenta una situación financiera delicada. Gran parte de su gasto está comprometido en salarios del sector público, lo que reduce los recursos disponibles para inversión en sectores estratégicos como educación, salud e infraestructura. Si la tendencia de endeudamiento continúa, el país podría verse atrapado en un ciclo de dependencia crediticia, donde cada nuevo préstamo se destine únicamente a pagar intereses, sin margen para crecimiento o estabilidad a largo plazo. 6. Perú y sus objetivos fiscales ambiciosos, pero débiles. El Ministerio de Economía de Perú ha establecido como meta reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 2025. Sin embargo, el Banco Central proyecta una cifra más pesimista, ubicando el déficit en 3,7%, lo que indica que los problemas financieros del país podrían ser más graves de lo previsto. A pesar de tener un objetivo de deuda pública del 30% del PIB, actualmente esta se encuentra cerca del 40%, un nivel que ha encendido alarmas sobre la sostenibilidad fiscal. Factores como el aumento del gasto en pensiones y el rescate financiero de Petroperú han contribuido al crecimiento del endeudamiento. Si no se toman medidas efectivas para reducir el gasto o incrementar los ingresos, el gobierno podría verse obligado a seguir solicitando préstamos, lo que generaría una mayor presión sobre las finanzas públicas en los próximos años. 5. El Salvador y su incapacidad para controlar la deuda. En 2024, el presidente Nayib Bukele aseguró que El Salvador dejaría de gastar más de lo que produce a partir de 2025, comprometiéndose a no solicitar nuevos préstamos ni siquiera para cubrir intereses. Sin embargo, meses después, su gobierno solicitó una autorización para endeudarse con 60 millones de dólares, destinados a la creación de un centro de datos, demostrando que la promesa de disciplina fiscal era difícil de cumplir. El país entrará en 2025 con una deuda pública que ya supera el 82% del PIB, lo que lo coloca en una posición de alto riesgo financiero. La dependencia de bonos y financiamiento externo sigue siendo un problema, mientras que la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal ha generado incertidumbre en los mercados internacionales. Esta situación ha dificultado la obtención de crédito en condiciones favorables, aumentando los costos del endeudamiento y reduciendo la capacidad del gobierno para responder ante posibles crisis económicas. 4. Brasil y su rápido aumento del endeudamiento. Brasil ha pasado de ser una economía en expansión a enfrentar serios problemas de estabilidad financiera.
En los últimos meses, el Banco Central se vio obligado a vender 32.500 millones de dólares en reservas para evitar que la moneda local se devaluara aún más frente al dólar. Mientras tanto, el mercado bursátil ha mostrado un descenso sostenido, reflejando la desconfianza de los inversionistas en el futuro económico del país. Entre 2022 y 2025, la deuda pública neta de Brasil ha aumentado en promedio 10 puntos del PIB por año, alcanzando actualmente cerca del 78% del PIB. Aunque en el pasado el país logró reducir su endeudamiento al 72%, la tendencia actual sugiere que se está acercando nuevamente a niveles históricos de deuda. Con tasas de interés en alza y una economía desacelerada, el peso del endeudamiento sigue creciendo, lo que podría comprometer las finanzas públicas a largo plazo. 3. Colombia y su crisis fiscal en expansión. El gobierno de Gustavo Petro comenzó 2025 enfrentando un déficit presupuestario billonario y una deuda externa que alcanzó los 197.620 millones de dólares en septiembre de 2024, marcando un récord en la historia del país. La falta de aprobación de una reforma tributaria clave, que tenía como objetivo recaudar 12.000 millones de pesos colombianos, ha dejado un enorme vacío en las cuentas del Estado. Actualmente, la deuda pública de Colombia supera el 60% del PIB, y sin una fuente de financiamiento sostenible, el país enfrenta un riesgo creciente de crisis fiscal. El alto gasto social y la necesidad de inversión en infraestructura han aumentado la presión sobre las finanzas públicas. Sin soluciones efectivas a corto plazo, el endeudamiento seguirá siendo la única alternativa, aumentando aún más la vulnerabilidad económica del país. 2. México y su mayor préstamo en la historia. México cerró 2024 con una deuda pública del 51,4% del PIB y un déficit fiscal del 4,9%, una combinación que ha despertado preocupaciones sobre la sostenibilidad económica del país. Para 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó un préstamo récord de 8.500 millones de dólares, la mayor cifra jamás pedida en una sola transacción por el gobierno federal. El objetivo del endeudamiento es financiar proyectos de infraestructura y mantener programas sociales, pero los expertos advierten que el aumento de la deuda podría reducir la capacidad del país para reaccionar ante crisis globales. La depreciación del peso y una posible desaceleración en la recaudación fiscal agravan el panorama, poniendo a México en una posición vulnerable si no logra controlar su déficit en los próximos años. 1. Argentina y su deuda imparable. Argentina enfrenta en 2025 una de las situaciones de endeudamiento más críticas de América Latina. En los primeros 3 meses del año, el gobierno de Javier Milei deberá pagar más del 40% de sus obligaciones en dólares y un cuarto de su deuda en pesos, lo que representa un enorme desafío financiero. Para hacer frente a estos compromisos, el país ha solicitado un nuevo acuerdo con el FMI, lo que significa más endeudamiento en el corto plazo. La deuda pública de Argentina ya supera el 85% del PIB, lo que la convierte en una de las más elevadas de la región. Aunque el gobierno ha intentado reducir el déficit fiscal, el país sigue dependiendo de financiamiento externo para sostenerse. Si la economía no muestra señales de recuperación y los inversores pierden confianza, Argentina podría entrar en una nueva crisis financiera de gran escala, con consecuencias devastadoras para su población y su estabilidad macroeconómica. ¿Podrán estos países salir del círculo vicioso de la deuda? ¿O están destinados a una crisis aún mayor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te pareció impactante este análisis, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente entrega con más información clave.